faltan 43. Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer. Juntos queremos a México despertar. ¡Despierta, México! Juntos queremos a México despertar. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder. Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha contra el poder. ¡Mi perdón, mi olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Mi perdón, mi olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi, vive y vive! Ayotzi, Ayotzi, vive y vive. Hay una palabra ya muy generalizada aquí en México, el levantón. Ok, levantaron a unos jóvenes en Zacatecas y entonces la familia inocente y que ha oído nada más ese término, va al Ministerio Público y le dice al Ministerio Público que a su familiar lo levantaron unos tipos que iban en una camioneta sin placas y que llegaron con aquella serenidad, como que si alguien los estuviera cubriendo, ¿verdad? Porque ellos saben de su impunidad. Entonces que llegan y levantaron a su familiar y esa gente inocente va y denuncia eso en el Ministerio Público, que fueron levantones. Levantón no significa absolutamente nada. Entonces el término, si es entre particulares, debiera de ser secuestro. Pero cuando lo hacen con esa seguridad, con esa saña, y que son cuerpos armados que igual andan en la tarde o en la noche con esas grandes camionetas, entonces estamos hablando de desaparición forzada. Aquí no existe, como lo dice la ley, desaparición forzada a cargo de particulares. Eso no hay. Entonces son ese tipo de técnicas que hacen para que tú olvides, para que te familiarices con ese término, siendo familias inocentes, se familiarizan con ese término y no están diciendo nada que tenga peso. ¿Sí? O utilizas desaparición forzada, o utilizas, en el caso de particulares, secuestro. Aquí no hay personas extraviadas, no, en el caso de las desapariciones forzadas. Bueno, el conflicto siempre ha existido, ¿eh? El conflicto en el sentido de que hay víctimas de desaparición forzada, con diferentes niveles ese conflicto, ¿verdad? Niveles de violencia. Nosotros empezó en los 70s. Entonces había, hablando de desapariciones, ¿no? No voy a hablar de ejecuciones ni nada porque nuestro caso son las desapariciones forzadas y la memoria, ¿no? Entonces, siempre fue la desaparición forzada en un conflicto de que habría que desaparecer al adversario político, ¿no? Desaparecen al que incomoda. Entonces, en breves palabras, ¿no? Las desapariciones son implementadas por un organismo en boca de los presidentes que estuvieron en ese momento, ¿no? Tenemos los datos a partir de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, Gustavo Díaz Ordaz no lo pensó él solo, tenía un equipo el que lo llevó a la presidencia de la República. Igual Luis Echeverría, López Portillo, y así podemos continuar, que ellos no eran simple y sencillamente los que planificaban, sino que era su equipo que lo acompañaba, el que planificaba también. Bueno, hay dos partidos aquí que han seguido con la misma planificación, son los que nos han gobernado, son los poderes a nivel federal, que es el PRI y el PAN. Bueno, entonces esos conflictos siempre los han llevado, los mantienen esos conflictos. Ellos administran la crisis de derechos humanos aquí en este país.
Ellos saben si responden o no responden, si le dan largas, si resuelven los casos o no los resuelven. Ellos administran esto, ¿no? Entonces, todo este conflicto, obviamente, si tú vas desarrollándote en todos esos años, en 43 años, ves cómo va subiendo la catástrofe humanitaria que ha pasado en este país. También cómo va subiendo el descontento en este país, ¿sí? Y que si antes eran cuestiones meramente políticas, ahora también, pero hay componentes adicionales que se trata de despojarte de todo lo que tengas, de despojar tu estudio, de despojarte de la salud pública, de despojarte de tu territorio, de tus recursos naturales, de tus litorales, te despojan también del espectro radiofónico, te despojan absolutamente de todo. Es decir, tu país, tu vida y todo eso es una piñata que se puede fragmentar como sea, y para el que tenga más manos agarra más dulces, ¿no? Entonces, todo esto ha aumentado, ¿sí? La violencia, todo lo que se refiere al control de la sociedad, pues obviamente tienen que inventar muchas cosas, y uno de los inventos es un conflicto armado, una supuesta guerra contra el narco. Lo que está pasando en México está pasando porque le conviene a alguien, si no, no pasaría. Lo que está pasando en México es un gran negocio para algunos pocos. El tema de las armas, el tema de las drogas, porque, bueno, recordemos que el contexto es el de la guerra contra el narco, ¿no?, que declaró Felipe Calderón en el 2006. Ya tenemos 12 años de guerra contra el narco. Y no nada más no mejora, sino que cada vez es peor. El año pasado tuvimos más de 27,000 asesinatos en el país. Es el año con más asesinatos. A partir de la Revolución Mexicana no había habido un año tan sangriento. Entonces es bien complicado de entender, pero digamos que el bottom line es que esto le conviene a alguien, si no, no sucedería. A mí misma me cuesta trabajo comprender el problema, ¿no? Creo que es una cuestión no tanto de solidaridad, sino de memoria, ¿no? Porque ya en alguna ocasión nos han dicho los mismos familiares que están en la búsqueda, a mí me llegaron a decir, ay, pues muchas gracias por estar haciendo esto, aun cuando tú no tienes un familiar desaparecido, aun cuando quizá esto no te está afectando, pero no, o sea, claro que nos está afectando. Yo creo que hay que empezar por ahí, por entender que es un problema que ya nos está afectando a todos, es un problema que nos incumbe a todos como sociedad, y hay que tomarlo desde ahí, ¿no? No me voy a esperar yo a que me desaparezcan a mí o a que desaparezcan a alguien para considerarlo como un problema mío. Es un problema de todos, ¿no? Eso creo que es importante que quede claro. Creo que es una realidad que ya nos alcanzó, que muchas veces vemos la desaparición forzada como un fenómeno lejano o externo y pensar, no sé, nosotros que estamos en la ciudad,
es algo que no nos es relevante, pero lo cierto es que tenemos desaparecidos en la ciudad, lo cierto es que tenemos desaparecidos en la UNAM, y no solamente están en Oaxaca, no solamente están en Guerrero, son también los migrantes que atraviesan por nuestro país, son también los turistas que ya no regresan a sus países de orígenes, son también los casos tan absurdos como la señora que salió a cortarse el cabello y no regresó a su casa. La desaparición forzada es una estrategia, es una realidad con diversos fines, ante la cual no podemos ser indiferentes, y pues creo que los desaparecidos y desaparecidas nos hacen falta a todos. En algunos lugares se dice que es director del museo, entonces soy director del museo. Pero sobre todo soy miembro de un comité formado hace 43 años, mañana precisamente 43 años. Es el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Su nombre corto es el Comité Eureka. Lo encontré porque encontramos desaparecidos con vida. La idea surge porque las doñas, algunas las tenemos aquí, están a espalda, empezaron a morir con el deseo de seguir la lucha. Entonces, entre las que estaban y pues se supo eso, pues platicaban entre ellas que necesitaban seguir luchando. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacerlo a través de un lugar para mostrar nuestra lucha y la motivación de esa lucha. Entonces las que estaban ahí con ellas se dieron a la tarea de empezar a buscar un lugar como segunda generación, retomar esos deseos, esas ganas de seguir, ir construyendo. Entonces por eso es que surge el museo, ¿no? El Museo Casa de la Memoria Indómita es un esfuerzo particular. Nos atreveríamos a decir que somos en América el único museo que habla de la memoria que no es institucional, para nada. Pero también decimos que si existe un museo aquí, ahorita, es porque las cosas están mal. No debiera de existir este museo. O sea, está mal. Oye, ¿cómo va el museo? ¿Cómo está el museo? Está mal. Porque no debiera de existir. Estás hablando de un crimen. Estás hablando de un abuso, ¿verdad? Y estás hablando de una lucha que no debiéramos haber emprendido esa lucha. Debiéramos estar con nuestra familia. Entonces, es una cuestión interminable, pero también está una resistencia, y si la quieres llamar también interminable, porque no vamos a abandonar esta lucha, ¿no? Es importante para nosotros la memoria, y la memoria va en muchos sentidos, ¿verdad? En rescatar con vida a nuestro familiar, y también su vida. Es decir, ellos tendrán que decirnos por qué lo desaparecieron. Es la restitución de la memoria. Aquí, olvídense, nosotros no somos, no comulgamos con la reparación del daño. ¿Quién puede reparar esto? Explíquennos qué es reparación del daño en su significado más amplio. ¿Qué es reparación? Para nosotros, ni aunque nos regresen al familiar, se repara el daño que han ocasionado tantos años de desaparición, tantos años que no estuvo en la casa
que estuvimos pensando en él, eso ya no tiene ninguna reparación. Si vamos a hablar de cuestiones económicas, de una indemnización económica, nada más le preguntaría al actual presidente, Enrique Peña Nieto, cuánto cuesta su familia. Y vamos a ver si nos ponemos a platicar y a pensar en eso, ¿verdad? Pero no solamente el día de hoy, sino que siempre ha sido relevante para nosotros la memoria. Tener siempre presente los acontecimientos del pasado y del pasado reciente, ¿no? Entonces cobra fuerza porque es una lucha. El museo, la motivación es recuperar a un ser querido que está desaparecido, ¿no? Que el gobierno sabe dónde está. Bueno, entonces es relevante para nosotros continuar porque el familiar es el que tiene que estar al frente. No necesariamente así como que si fuera un mandato o una ley, pero es el familiar el que siente más y el que si no está el familiar, pues esto se olvida. Incluso te despojan no solamente de la memoria, sino que por ahí mencionábamos que hay técnicas para que olvides. Y una de esas técnicas, ya hablando de estos conflictos, es mencionar la palabra guerra. Sí, porque la palabra guerra te sugiere que pueden ocurrir muchas cosas. Va a haber más violencia, va a haber más enfrentamientos. ¿Por qué? Porque estás en guerra. Sí, yo creo que las guerras tienen que pasar por una autorización. Tienen que pasar por el Congreso. Entonces estas guerras ficticias, que también se están combatiendo entre ellos porque también son ficticios, este poderío que tiene el narcotráfico. Nosotros no nos metemos con el narcotráfico. ¿Para qué? Si son ellos. Es el gobierno mexicano. Entonces, esta violencia, estos conflictos responden también a técnicas para que olvides y por eso utilizan el término guerra. Se vale todo, porque estamos en una guerra. Vivo en Cancún hace 30 años y bordo por La Paz, aquí en esta plaza en el Parque de las Palapas, hace 2 años y medio. Este proyecto no es iniciativa original mía. El primer colectivo de Bordamos por la Paz surgió junto con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, a raíz del asesinato de un joven y 6 amigos suyos en el estado de Morelos. Y se movilizó muchísima gente porque uno de los chicos era hijo de una persona pública. Y hubo movilizaciones muy grandes y a partir de entonces se empezó a bordar por la paz en México. Y así como hongos fueron saliendo colectivos en diferentes ciudades del país y fuera del país también. Bordan por la paz en Córdoba, Argentina, bordan por la paz en Nueva York, en Tokio, en Barcelona, en Londres. Bueno, es los que recuerdo ahora. Yo empecé a bordar aquí un 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Me pareció un buen momento para empezar a visibilizar la situación de las diferentes violencias que sufrimos en la ciudad, en el estado, pero no bordamos exclusivamente casos del estado, bordamos violencias de todo el país. Bordamos para no olvidar, bordamos para
para reconocernos en el otro. Nos es muy importante esto que es tan sobado del tejido social que está tan deshecho. Consideramos que es una manera de remendar el tejido social, que se acerquen a leer las historias, nos preguntan de qué va esto y la gente termina abordando con nosotros. Y es gente que posiblemente viva cerca de nuestra propia casa o sus hijos vayan a la escuela con nuestros hijos. En fin, somos conciudadanos y por lo general no nos hablamos, no nos conocemos, incluso nos tememos. Y aquí rompemos este mandato de mantenernos alejados del otro, de desconfiar del otro, y juntos pues mencionamos a las víctimas de la violencia que nos deberían doler a todos, ¿no? Los casos, mientras más tremendo es el caso, trato de que sea más atractivo visualmente el pañuelo. Es un poco también como honrando, ¿no?, a las víctimas de... El colectivo se fue dando de una manera muy natural en base a la cercanía que teníamos ya algunos de los compañeros con los grupos de familiares que realizan búsquedas de sus desaparecidos. Muchos de nosotros ya veníamos trabajando de otras experiencias que tenían que ver con el rescate de la lucha social, con el apoyo a ciertas causas sociales e incluso de trabajar con grupos netamente cercanos, ¿no? Como lo son Hijos México, o Nos Hacen Falta, por ejemplo. Cuando uno de nuestros compañeros acudió a una de las marchas del 10 de mayo, fue una de las marchas silenciosas, en las cuales lo único que podía resumir era voltear a ver hacia el piso en un momento, escuchar el caminar de los pasos, y fue en ese instante cuando lo único que podía escuchar eran los pasos y era el caminar constante de las madres, cuando él se hizo la pregunta de qué tanta historia tendrían que contar esos zapatos. Esa fue la razón por la cual volteó a ver a los zapatos. Sin embargo, los zapatos ya eran un recurso físico, un recurso técnico bastante usado. Él pensaba tal vez en argumentarlo de una manera distinta. La opción, pues la técnica que se decidió usar fue la técnica del grabado. Se pidieron algunos zapatos a algunas de las personas más cercanas al compañero. Y uno de estos zapatos contenía dentro también una carta que explicaba no solamente los datos del desaparecido y los datos de la persona que buscaba, quien había dado los zapatos, sino también una carta sobre las palabras que a esta persona le gustaría decirle a su desaparecido, en este caso a su hijo desaparecido. Y creo que fue ahí donde encontramos el medio idóneo para realizar el trabajo. Hemos metido algunas políticas con el propio colectivo sobre dónde exponer y dónde no exponer. La determinación que hemos tenido ha sido no exponer en lugares oficiales. Y hemos recibido invitación de varios puntos de esto, ¿no? No sé si deba mencionar algunos, pero sin embargo nos parece pues incoherente llevar una exposición que exige justicia, que exige verdad, a donde son muchas veces la sede de los perpetradores de estas desapariciones, ¿no? Y son muchas veces algunos familiares que se acercan con nosotros, que les interesa el proyecto y nos dan sus zapatos, y estos a su vez invitan más personas, o bien nosotros también nos hemos acercado con algunas personas que consideramos que es muy importante que nos permitan compartir su historia. Han sido ambas partes. U otras finalmente también, como lo mencionabas, por contactos ya de algún otro tipo de experiencias que hemos tenido en otro tipo de trabajos, terminan por recomendárnoslos, ¿no? Por seguir capturando historias, ¿no? Pues algunos de estos colectivos, pues no sé, como Bordados por la Paz, Bordados por la Memoria, por ejemplo, y
muchísimos más, creo que no terminaría rápido. Principalmente me había unido al proyecto más de una manera más formal, o no sé cómo decirlo, más de lleno, a partir del caso Ayotzinapa, que pues de aquí mismo en la facultad pues surgieron varias iniciativas al respecto. Yo participé en algunas actividades, estuvimos haciendo lecturas de poemas en la calle y cosas así. Pero fue ahí donde a mí realmente me pegó este problema de la desaparición forzada, porque pues era un atentado específicamente contra estudiantes. Y bueno, pues yo que soy estudiante, pues claro que me involucré mucho en ese tema y bueno, ya que estuve viendo con Alfredo el proyecto y todo esto, pues sí me di cuenta de que en realidad este es un problema que pues no solamente les afecta a los estudiantes, les afecta pues a los trabajadores, nos afecta a todos, ¿no? Ni siquiera es un tema de género, no es algo que afecte a las mujeres, a los hombres, o sea, es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que grabamos en las suelas de las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. En una de las suelas grabamos los datos de la persona que busca, los datos de la persona a la que busca, y en la otra suela grabamos un mensaje. Todos estos datos yo en algún momento los estaba capturando en la computadora pues para tener un mayor control de todo esto. Y en realidad pues ahora sí que las mismas personas que nos ven, que ven la exposición en diferentes partes pues del país o incluso en otros países, pues las mismas personas que sufren de, no sé si decirlo así, que sufren, ¿no? Pero que dedican su vida a buscar a sus seres queridos desaparecidos, pues son las que nos buscan y ya pues nos dan sus zapatos en los mismos eventos a donde vamos, o nos contactan también por las redes sociales, por esta página en Facebook que tenemos. Bueno, hay un pañuelo ahí muy claro que dice: sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz. Entonces, pues básicamente creo que tendríamos que refundar la nación, que necesitamos un sistema judicial absolutamente nuevo, porque pues ellos son los que distribuyen la justicia, y pues la de justicia solo existe para los poderosos, ¿no? Para estas mujeres que han sido asesinadas en las zonas marginadas de Cancún, o las familias de campesinos en Oaxaca, los jóvenes en Ciudad Juárez. Para todas estas víctimas no hay justicia. Yo creo que hay que refundar la nación, que lo que hay ya no sirve, está absolutamente podrido, ¿no? Y creo que la justicia tendríamos que construirla entre todos, ¿no? Creo yo que el trabajo realmente valioso es el trabajo hormiga que hacemos personas como nosotras, anónimas, que con un tesón salimos todos los domingos a bordar por la paz, a construir este memorial que es necesario para alcanzar esa justicia, para construir la paz, como lo hacen las personas que defienden el territorio, como lo hacen los periodistas que se juegan el pellejo más que en ningún otro país del mundo, y a los que asesinan indiscriminadamente y con total impunidad, ¿no? Como lo hacen las patronas, estas mujeres heroicas en un poblado en Veracruz, que alimentan y prodigan cuidados a los migrantes que pasan por su comunidad, como lo hacen las madres de los desaparecidos que buscan a sus hijos
a pesar de las fiscalías, a pesar de las amenazas, a pesar del frío, del calor, ellas están estableciendo esos cimientos para la justicia. Creo yo que las comunidades indígenas tienen un montón de respuestas que nosotros ni siquiera nos preguntamos, muchas cosas que ellos ya se están respondiendo. Creo yo que el Congreso Indígena de Gobierno, que los compañeros zapatistas son la reserva moral de este país, junto con los familiares de víctimas, que pues prácticamente, salvo algunas organizaciones, somos quienes no tenemos un precio, ¿no? No hay senaduría ni Casa Blanca que nos pueda comprar. Estamos haciendo un trabajo por convicción, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Las víctimas de la violencia en México, bueno, es una cuestión más reciente, pero los pueblos indígenas tienen más de 500 años sometidos y se están emancipando y nos están dando lecciones de vida como pocos pueblos en el mundo. Las mujeres zapatistas acaban de tener un encuentro al que convocaron exclusivamente a mujeres y llegaron mujeres de más de 50 países. Se juntaron casi 10,000 mujeres en el Caracol Morelia. Entonces, pues creo yo que ahí podemos voltear a ver las respuestas que ellas tienen, pero sobre todo las preguntas que se hacen. Porque para llegar a esas respuestas es porque están haciendo las preguntas correctas. Bueno, la esperanza nunca muere. Tenemos esperanza, fíjate, estamos hablando de 43 años y tenemos esperanza de encontrar a nuestro familiar vivo, ¿sí? O sea, no lo puedes dejar a su suerte. Mira, yo veo a la gente, ¿verdad?, que hay dos cosas cuando hablamos de desaparición. El intelecto es el pesimista. Ustedes hacen cálculos, la gente hace cálculos, no, 43 años, no, pues ya está muerto. ¿Sí? Nosotros hablamos con el corazón y es el que tiene esperanzas de volverlo a abrazar, de que esté otra vez en casa. Entonces estamos hablando de dos cosas que es una batalla constante, interna, ¿sí? Pero la esperanza no fallece. Entonces, la esperanza también es saber. La esperanza es tener justicia. Y la justicia no tiene nada que ver con las leyes. La justicia es la voluntad de personas para que encontremos la verdad. Hay que luchar por la memoria, pero también aparejado a eso hay que luchar contra estas técnicas para el olvido, ¿no? Sí, entonces, pues yo espero que no somos poseedores de la verdad, le voy a decir eso, no somos tan arrogantes como estos tipos que dicen que ellos son poseedores de la verdad histórica. Yo creo que nosotros como familiares tenemos nuestra verdad. Hay que escuchar también a la parte opositora, a la que ha ocasionado todo esto, ¿verdad? Que ellos también tienen su verdad, pero que sean ustedes los que valoren, los que juzguen, los que pongan en una balanza tanto nuestros argumentos como los argumentos de ellos, ¿verdad? Nosotros no estamos diciendo que los dejen de escuchar, que no los vean, que los olviden, no, es importante, esto es una cuestión dialéctica, ¿verdad? Es importante escucharlos, que nos escuchen y ustedes valoren, ¿verdad? Para nosotros es eso. Esos son los ejercicios que hay que hacer, ¿verdad?, para la preservación de la memoria. Porque les digo, ¿verdad?, no se vayan con el pensamiento de que uno tenga la verdad, no. Mejor váyanse con la duda, porque eso los va a motivar a investigar. ¿Sí? Eso los va a motivar
a seguir caminando. Es una amenaza también latente para nosotros que nos dedicamos a esto, y aunque no nos dedicáramos a esto, o sea, como ya te comentaba, o sea, es un problema que a veces eres estudiante, eres trabajador, eres ama de casa o seas lo que seas, pues estás en peligro, ¿no? Es una amenaza constante y latente, eso hay que también tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Crees que existe esperanza que podemos cambiar un futuro diferente? Sí, yo creo que el cambio empieza justo en el hecho de hacer memoria. Justamente esto para mí ya es un logro, no el hecho de de conocer una historia que yo a lo mejor no sabía de ella, el hecho de informarme, de conocerla, de grabarlo, de plasmar el mensaje, el hecho de yo estar enterada y de mantenerlo constantemente en la memoria, eso creo que ya es un logro, pues contra el olvido, quizá no contra la desaparición, pero sí contra el olvido, y esa ya es como una manera de protestar, ¿no? De demostrar que no se nos olvida, que tenemos presentes a todos los desaparecidos, los tenemos presentes por lo menos en la memoria, y eso creo que ya es algo grande, ¿no? Ya es un logro para mí. Creo en la esperanza, creo en la justicia. Huellas de la memoria es algo que resalta mucho. Los grabados se graban en verde en símbolo de esperanza precisamente. Es decir, nosotros no hablamos de muertos, hablamos de desaparecidos. Y a nombre de todos los familiares nos dicen exactamente lo mismo. Nuestros familiares están vivos hasta que nos demuestren lo contrario.